capítulo más en esta serie ¿de qué? María. Del nuevo ciclo, el ciclo del nuevo contrato social del siglo XXI, y hoy para hablar además de esa transición en el modelo económico que vemos que tiene determinadas secuelas y que además se han hecho patentes en la pandemia, y para hablar sobre ello, hablar de las alternativas a este modelo y hablar de la sostenibilidad dentro del sector económico. Tenemos hoy a Daniel Alfaro, es experto en cooperación internacional al desarrollo, además es experto en economía sostenible y un emprendedor, y yo creo que no hay nadie mejor que él para hablar con Maison y conmigo en este capítulo de economía sostenible. Si Muy buenas. Pues sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Y Maison, la verdad es que es un placer estar aquí. Y nada, como habéis dicho que esto es más, digamos, coloquial y es un café nosotros tres juntos y tampoco veo quién nos está viendo, pues aquí voy a ser muy, muy coloquial y muy cercano, ¿vale? Y nada, bueno, simplemente decir que me siento profundamente admirado por los físicos, así que me impone mucho estar aquí al lado de Maison. Y yo soy ingeniero, así que soy medio físico, pero no llego a serlo. y bueno, es verdad que he tenido muchas experiencias en cooperación al desarrollo y cooperación internacional para el desarrollo, pero no me consideraría un experto. Sí que soy de esas personas a las que puedes consultar y preguntar y bueno, soy capaz de responderte sobre muchas cosas, pero soy un agente de terreno, ¿no? Soy alguien que ha estado mucho generando proyectos sociales y desarrollando muchas iniciativas y nada, si queréis me presento un poco y empezamos a hablar del tema. Yo soy Daniel Alfaro, fundé una ONG hace 6 años, una ONG aquí en esta universidad además, que me pilla muy bien porque bueno, yo era universitario con ganas de cambiar el mundo y resulta que cuando empecé la universidad pues no había ninguna herramienta, o al menos yo no veía una herramienta clara por la cual los estudiantes podíamos generar impacto a través de nuestra ciencia, ¿no? Y con eso varios estudiantes pues nos unimos al carro de pensar una nueva manera de generar impacto social a través de la universidad como motor del cambio, ¿vale? Y esto fue a través de los trabajos de fin de grado. Los trabajos de fin de grado y máster, digamos que los empezamos a configurar y a pensar y a repensar para que pudiesen ser impacto para una región del norte de Benín. Para quien no ubique Benín, Benín está justo en África del Este, en el Golfo de Guinea, al lado de Nigeria. Es un país que podemos considerar en vías de desarrollo, o al menos así lo consideran el Comité de Ayuda al Desarrollo, que para quien no conozca este mundo es un poco el que configura las ayudas de países desarrollados hacia países, digamos, del sur, o países que llaman de renta baja o renta media, y la comunidad internacional pues se ha puesto de acuerdo para donar a estos países, ¿no? Entonces, dentro de ese nuevo contrato social entiendo que es algo de lo que hablaremos, el hecho de esta desigualdad que existe norte-sur, aunque ya muchos no lo llaman norte-sur, pero sobre todo con los objetivos de desarrollo sostenible, que imagino que introduciremos en la conversación. Y nada, pues nos decidimos eso, universidades, juntar estudiantes y que pudiésemos generar impacto en esta población. Ahora bien, estás en un sitio que nadie te ha llamado a ir ahí, nadie te ha dicho, oye, necesito tu ayuda, español de Madrid, para que nos eches un cable, ¿no? Entonces, ¿cómo configuras y cómo desarrollas esta actividad, ¿no? Lo fundamental y lo que nos preguntamos nosotros era empezar un poco por la raíz del problema. Y la raíz del problema pues tiene muchas vías. Y por eso, pues nos decidimos fundar una ONG, digamos, un marco jurídico que nos ayudase a configurar todas estas acciones, y una ONG multidisciplinar, con estudiantes de todas las carreras. Y creo que aquí es el punto fundamental y el gran punto de nuestro éxito, que no pensábamos en acciones concretas para paliar situaciones, digamos, situaciones concretas, sino pensar en problemas sistémicos, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy del contrato social. Y bueno, pues para que lo podáis chequear, se llama One International.
Hemos hecho proyectos desde paneles solares hasta proyectos de empoderamiento de mujeres con huertas de cooperativas, proyectos de salud, a través de sensibilizaciones de consulta prenatal. Hemos hecho proyectos de ingeniería pues, más al uso montando una red de reparadores, pero sobre todo nuestro objetivo es fundar empresas sociales, ¿no? Maisun aquí yo creo que es experta en emprendimiento y seguro que tendrá mucho que decir sobre nuestros emprendimientos, porque realmente, bueno, dentro de una ONG es complicado, digamos, estructurar bien todas esas fuentes de ingresos, estructurar bien todos esos sistemas, digamos, más capitalistas. Pero bueno, aún así creo que la idea está ahí, es emprender no para ganar dinero, sino para resolver problemas sociales. Y eso es una empresa social. El modelo más purista, que es el modelo Yunus, que es un poco el modelo en que nos inspiramos, y nacen varias empresas sociales y entre ellas una muy chula que os invito todos a descubrir y es con la que nos financiamos, que se llama Nicarit. Esta empresa lo que hace es importar manteca de karité de la zona donde trabajamos, que creo que no lo ha dicho, es norte de Benín, Niki, y Niki, Nicarit, pues manteca de karité, Nicarit, pues no somos muy creativos con los nombres, ¿no? Y por eso, bueno, esta empresa social lo que intenta un poco resolver es un problema estructural de base en pueblos rurales de norte de Benín, que es que no tienen actividad económica que genere ingresos, digamos, para los pueblos. Entonces, esta actividad económica pues la estructuramos nosotros de esta manera, que es comprarles a las productoras de manteca de karité, que ya existían, pero era más para autoconsumo. Les compramos esta manteca de karité y la comercializamos aquí en España, ¿no? Un poco rompiendo pues ese espacio que hay y que existe entre un montón de oferta que hay en Niki, porque que sepáis que este árbol solo crece en 21 países de una franja subsahariana, en concreto, bueno, Benín, y un montón de demanda que hay en España, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, bueno, somos intermediarios y es verdad que los intermediarios tampoco aportan mucho valor, pero sí que queremos y creemos que la manera de ser intermediarios es importante, ¿no? Nuestro objetivo es intentar que en la cadena de valor a la hora de vender este producto, a la hora de producir esta manteca de karité pura, el producto final, pues podamos introducir más procesos dentro de Benín, dentro de Niki, ¿no? Porque las grandes multinacionales lo que hacen es comprar la nuez directamente venida del árbol, y nuestra idea es, bueno, pues comprar la manteca de karité, que es ya un proceso dentro de la cadena de valor, y ese dinero, ese valor añadido se queda dentro de Niki, que es una cosa también, o sea, muy importante tener en cuenta. Y luego es verdad que aquí en un laboratorio en Valladolid lo que estamos haciendo es transformarlo a una crema de manos y un bálsamo labial, que es, digamos, más de cara a un público general, ¿no? Aquellos que les gusta la cosmética natural, os recomiendo la manteca de karité pura porque es el mayor regenerador que existe en la naturaleza, el regenerador celular y súper hidratante. Así que nada, bueno, que sepáis que en esta ONG, pues eso, tenemos una inquietud de cambiar la manera en la que se hace desarrollo, cambiar la manera en que el tercer sector se ha configurado y se ha levantado para resolver casos sociales, y una de ellas es eso, emprendimiento social. Y bueno, poco a poco y también gracias a la pandemia, que es verdad que ha sido pues muy malo para todos en algún aspecto. Para nosotros nos ha venido bien de cara a que no hemos podido viajar a Niki, ¿no? No hemos podido viajar, digamos, los europeos, españoles, occidentales, pero ahí en Niki hay un montón de compañeros que son al final los que están al pie del cañón, y me refiero a compañeros benineses, y son geniales, y desde hace ya un añito, pues la gran mayoría de procesos, proyectos, impacto, lo están generando ellos, que es al final a quienes corresponde el desarrollo y a quienes corresponde un poco el futuro de su región. Y nada, pues si queréis
nos metemos en materia, creo que me enrollo un montón, me podéis cortar y me decís, oye, chica, Dani, ya te has presentado, creo que es hora de pasar a, a hablar de lo que hemos venido a hablar hoy, pero como es un café, pues nada, contarme si queréis que cuente algo concreto o me sigo enrollando como queráis. Pues no, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, porque al final parte de lo que nosotras, o sea, cuando estábamos pensando dentro de este nuevo escenario en el que tenemos que trabajar para cohesionar todos los elementos que forman la sociedad, administraciones públicas, sociedad civil, las empresas, los centros de investigación, los emprendedores, todo el mundo con sus diferentes implicaciones en algunas cosas, impacto en otras, eh, un poco en este batiburrillo que somos todos. ¿Qué cambios necesita la economía? ¿Cómo nos imaginamos la economía del siglo XXI? Es verdad que parece que es una cosa súper mega asentada, bueno, que se ha tardado mucho en sensibilizar a todo el mundo lo que era el libre mercado, lo que era el capitalismo, lo que era ciertas cosas, y de repente volver a abrir la pregunta sobre eso es como un poco traicionar a toda la gente que está pensando o trabajando en ello, ¿no? Pero al mismo tiempo todos hemos visto diferentes cracks, ¿no? Bueno, si nos remontamos al 19, pues el del 19, luego el del 29, luego el que llegaba a Europa, luego en el 2000, así el más reciente, después de muchos, el más reciente, el 2008. Y ahora, con la pandemia siendo una cosa que es puramente sanitaria, entre comillas, empiezan a aparecer un montón de cracks por todas partes, las deudas de los estados por las nubes, la gente con un montón de incertidumbre por todas partes, y la pregunta es, ¿de verdad que no nos vamos a cuestionar que esto funciona o no funciona? ¿De verdad que no vamos a cuestionar si hay margen de mejora en todo esto? Y María y yo estábamos dándole vueltas a esto y nos pareció que era súper adecuado compartirlo contigo, y que también toda la experiencia que nos estabas comentando sobre la exportación, la intermediación, las empresas sociales, el emprendimiento, se puede generar valor con un beneficio social, porque no se trata de no generar beneficios, sino que ese beneficio tenga impacto social y todo eso. ¿Cuál es el propósito de la economía en todo esto? Entonces, me encanta que hayas hecho esa introducción, porque pone un contexto ideal para todo lo que queríamos trabajar y todo lo que queríamos hablar. Así que mil gracias por ello. Y sobre todo lo que te acabo de poner encima de la mesa, seguro que María también quiere apuntar alguna cosa más, porque también ella es juez y parte en esto, porque ella también gestiona una ONG y también, sí, y está en plena conciencia de lo que supone todo esto. Entonces, María. Yo creo que es un tema fundamental y que ahora mismo doy la palabra a Dani, que nos cuente él, sobre todo porque no solo por su trabajo en la ONG, sino también por su trabajo en el sector privado, del que yo sé un poquito más, pero que te animo a que compartas si quieres, porque tú justamente lo que hacías era medir ese impacto en las distintas empresas y cómo eso se está pidiendo. Hay una parte importante de la población que está pidiendo medir el impacto que tiene cada empresa. Ya no solamente porque determinados temas, determinadas emisiones, etcétera, o cuotas de igualdad son requeridas por la ley, sino porque se está viendo que si las empresas no producen o no son parte de esta transición, se van a quedar atrás. Entonces, a mí, Dani es una persona que me da mucha esperanza, porque creo que el cambio, una vez leí una frase que decía, las multinacionales, o sea, el mundo con las multinacionales es malísimo, pero sin él es peor. Entonces, yo creo que el mundo, tal y como lo tenemos ahora, por supuesto, tiene muchísimos escollos, pero que es en la transición de esas mismas empresas y en el comprender que no vamos a cambiar un sistema por otro de la noche a la mañana, sino a reconstruir desde lo que tenemos. Creo que Dani es un ejemplo muy bueno que nos puede contar más desde el sector privado cómo esas empresas están produciendo esa misma transformación. Y las mismas, por ejemplo, energéticas, están produciendo su transición hacia las renovables, etcétera, etcétera. No sé, Dani, ¿qué puedes contarnos? Joder, gracias María por canalizar un poco más lo que Maisun estaba contando, porque yo creo que vosotras dos tenéis mucho más conocimiento
sobre, digamos, la economía a nivel de países, a nivel de estados, sobre todo porque estáis muy metidas en política. Yo la verdad es que pues tampoco tengo mucho que aportar a eso, salvo, bueno, pequeñas pinceladas y conocimientos de cosas que he ido leyendo y que me han integrado. Pero bueno, ya que centras el tiro, al final lo que hablamos es que está existiendo o se está configurando de alguna manera un nuevo ecosistema dentro de la sociedad que está exigiendo a las empresas a generar impacto, ¿no? Por dos motivos sencillos. Uno, porque al final las grandes problemáticas o las grandes cuestiones que afectan a nuestro mundo cada vez son más urgentes y cada vez pues no son más pues pertinentes, porque el cambio climático está ahí a la vuelta de las esquinas y para 2050 no evitamos que el planeta aumente 2 grados de temperatura, pues y hay grandes modelos que predicen pues problemas, y aquí hablo desde España, la desertificación, bueno, cambio al final el clima y al final pues la economía de subsistencia de muchos países, que es la agricultura, pues se puede desconfigurar, ¿no? Entonces, bueno, desde el cambio climático a las migraciones, que al final es algo que tenemos muy presente en España por el tema de los refugiados, pues todos estos problemas sociales pues nos están viendo encima y ya no es simplemente que exista un tercer sector encargado de resolver los problemas que ni el sector público ni el sector privado no han sido capaces de resolver, ¿no? O sea, ya no es, oye, ya que pues las empresas pues no pueden ofrecer una vía, ¿no? de migración fácil, sana y sobre todo para estas personas, el sector público a lo mejor lo ha regulado de una manera diferente, pues oye, ONGs encargados de ayudar a las personas refugiadas, y todo el proceso de asilo en España pues está canalizado a través de este tercer sector, ¿no? Ya no es suficiente porque estos problemas se nos están desbordando y son sistémicos y nos tocan a todos de frente, ¿no? Y por eso, bueno, aquí las Naciones Unidas nos han dado un marco de trabajo común, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Para 2030, y que al final pues marcan una conversación que es la que ahora mismo pongo sobre la mesa para que nosotros podamos intentamos que estos problemas existen y que los cuantifiquemos, midamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el caldo de cultivo ahora mismo, este ecosistema. Y pues antes, a nivel privado, la economía exigía a las empresas entender cómo ganaban dinero para sus accionistas, ¿no? Para los stockholders. Y estos stockholders, pues al final obligaron a las empresas a configurar un sistema contable, al final una regulación pública que garantizase a estos accionistas entender cuánto dinero estaban ganando, a los bancos pues entender cuánto dinero podían prestar, pero bueno, pues todo este ecosistema ahora mismo digamos que está cambiando, ya no es el dinero el que marca el punto o el beneficio social, sino que cada vez más entendemos otros beneficios y otros proxies que nos ayudan a entender cómo las empresas están generando impacto en la sociedad, y hay varios, ¿no? Desde aquellos que son más KPIs pues de climáticos, como pueden ser cuánto estás contaminando al planeta, pues más de medio ambiente, de cuánta basura estás generando, o más sociales en términos de desigualdad, de cómo tratas a tus empleados, de cómo tratas a tus proveedores, o incluso de gobernanza, ¿no? Qué políticas estás teniendo con respecto pues a la igualdad de género. Entonces, bueno, pues todos estos proxies y todos al final estos indicadores pues están marcando y configurando una manera en las que estamos viendo cómo las empresas generan impacto para la sociedad. Y el problema es que no hay regulación, no hay mucha regulación al respecto, no hay digamos, un marco legal como puede ser el Plan General Contable para estructurar cómo se genera impacto. Y bueno, me embarqué en un proyecto social increíble, bueno, empresarial, con una empresa que se llama Clarity. Esta empresa la fundó Rebeca Minguela, eh, que bueno, es ingeniera también, que es una empresaria que quiere
o quiere y está haciendo ahora mismo, ofreciendo una solución para el mercado de cómo valorar empresas en estos criterios que llamamos de sostenibilidad, ¿vale? Criterios ESG, que son justo todos estos indicadores y proxies que os estaba contando, y no creo que, bueno, no creo que todo el mundo sepamos y entendamos cómo se miden, porque son muy complicados, porque al final una empresa pequeña pues es evidente que va a contaminar menos que una grande. ¿Cómo vas a comparar, ¿no?, distintos tamaños de empresas, o cómo vas a comparar distintos sectores, ¿no?, o cuáles son los sectores más importantes para la sociedad y cuáles vamos a dejar contaminar, cuáles pues no tiene tanto sentido? Hay todo un ecosistema pues complicado, que es al final la sociedad en sí misma, que es difícil de medir, ¿no? Y en eso es lo que yo me estoy un poco especializando, en pues estos grandes datos o todos estos proxies, cuál es la mejor manera de compararlos, cuál es la mejor manera de entenderlos y cuál es la mejor manera de medirlos, las fuentes de verificación. Y ese es el problema número uno que tenemos hoy en día, y sobre todo desde el sector en el que yo estoy, en el tercer sector, que no hemos medido lo suficiente. No sabemos medir y bueno, pues las empresas sí que son capaces de decir cuánto dinero estoy ganando, pero una ONG es capaz de decir cuánto impacto está generando. Es verdad que, bueno, se ha desarrollado un marco desde los ministerios de Asuntos Exteriores y digamos, agencias de cooperación para que seamos capaces de decir o de justificar las donaciones. Pero son justificaciones que miden evaluaciones de resultados, no evaluaciones de impacto, ¿no? Estas son cosas muy complicadas y al final, bueno, dieron el año pasado el premio Nobel a Esther Duflo por esto. Esther Duflo, economista de MIT, que consistía, bueno, todas sus investigaciones en justamente esto que os estoy contando de que la manera correcta de medir el impacto en, pues un proyecto, en actividades, pues son hacer estudios científicos, y es un poco, pues, digamos, meter el método científico, que tú, Maisun, lo conocerás muy bien, en el método científico, meterlo en las ciencias sociales, ¿no? Y también se puede meter mucho en política, y es justo lo que están haciendo ahora mismo esta organización, que, bueno, que empieza con un libro que se llama Power Economics, y este libro os lo recomiendo a todo el mundo, que justamente lo escribió Esther Duflo con su esposo, que nunca me acuerdo de su nombre, Abdi Banerjee, perdón. Y son estos economistas, pues marcan un poco el lado que la economía nunca ha querido hablar, que es la economía de un poco de la pobreza, ¿no? Esa economía que no todo el mundo tiene en cuenta en sus modelos, que no todo el mundo tiene en cuenta en cómo podemos ganar dinero, pero existe un mercado que se llama The Bottom of the Pyramid, que es el 90% de la población mundial, que solo tiene un 10% de los recursos, y esto es muy heavy, ¿vale? Credit Suisse hace un informe todos los años sobre esto, y podéis investigarlo y leerlo, porque la pirámide es muy visual. Y cuando te das cuenta de que todo este mercado es explotable y realmente es rentable, y también que es un mercado sobre todo en el que puedes generar mucho impacto, pues ahí empiezas a preguntarte realmente cómo puedes generarlo. Y los Randomized Control Trials, no me enrollo más, pero simplemente para que sepáis los nombres, son igual que los estudios que se hacen en las farmacéuticas o que han hecho con la vacuna del COVID, pues probarla en unos, en unas, digamos, un grupo de tratamiento y en un grupo de control, pues controlar las mismas variables para saber que lo único que está variando entre estos dos grupos pues es tu fármaco, es tu vacuna del COVID. Y en este sentido, pues puedes probar lo mismo, pues una política, ¿no? O un programa o un proyecto. Pues yo voy a dar unos, digamos, microcréditos en este grupo de tratamiento, y estos microcréditos, pues voy a ver qué impacto están teniendo en la calidad de vida de las personas, en los ingresos, en la familia en su conjunto. Y bueno, no me quería dejar de hablar de esto, porque creo que es el rigor científico que nos hace falta para entender este nuevo contrato social. Y el nuevo contrato social tiene que tener, porque si no, digamos, no lo consideraría contemporáneo y
de nuestra sociedad tiene que tener todas esas variables o todos esos estudios que están demostrando pues, estos investigadores de cómo realmente se solventan estas desigualdades o cómo realmente se solventan estos problemas sociales. Así que nada, bueno, no sé si te he respondido María y Maisun, pero son cosas que para mí son fundamentales, ¿no? Hay un ecosistema nuevo que se está creando, un caldo de cultivo, que están exigiendo a las empresas mayor eh, digamos, eh, accountability, no sé cómo se dice en español, pero que están exigiendo a las empresas que devuelvan a la sociedad no solo dinero, sino también bienestar. Ese bienestar, pues hay que medirlo, ¿vale? Y una manera de medirlo importante y rigurosa, pues es a través de estas evaluaciones que son los RCTs. Entonces, bueno, pues para mí es muy importante que la política y el sector privado pues se conduzcan hacia esto que las ONGs hemos hecho durante mucho tiempo sin darnos cuenta, pero es eso, la evaluación del impacto. Justo, además, el otro día hablábamos de generación de impacto y yo creo que viene perfectamente a colación aquí y decíamos que hacía falta extenderlo al sector público y creo que lo has traído fenomenal. Yo te quería hacer varias preguntas porque has mencionado muchísimas cosas. Lo primero es, claro, cuando tú estás planteando, yo me imagino como una intersección entre el sector privado y el tercer sector, ¿no? Y entonces, ¿ese es un cuarto sector o es que realmente la sostenibilidad, la equidad, la inclusión debe entrar en el sector privado? Y luego ya, yéndonos a un nivel más macro, querríamos preguntarte sobre la idea de crecimiento, que tú has dicho, ya no se mide todo en base al crecimiento, pero realmente estamos yendo en niveles generales y no centrándonos en lo minoritario. Estamos yendo a un modelo que promueva no ese crecimiento, sino una sostenibilidad, incluso en ocasiones un decrecimiento. ¿Y qué nuevos indicadores crees que van a aparecer en el sector económico en este sentido? Pues es la primera pregunta, ¿existe un cuarto sector? Pues yo creo que es un nuevo nombre que estamos asignando a cosas que ya existían, ¿no? Digamos que aquí, bueno, en España, sobre todo a través de las cooperativas, ¿no? Ahora, de hecho, Pascual ha sacado pues una campaña de comunicación muy interesante sobre bueno, cómo al final pues las cooperativas agrícolas españolas realmente se han preguntado mucho antes que cualquier empresa privada estas preguntas que nos estamos haciendo de si a digamos, este prado o estas montañas o esta ciudad o este pueblo, pues no lo cuidamos, pues no vamos a poder seguir haciendo nuestro trabajo mucho tiempo y nuestras generaciones futuras pues van a acarrear esa deuda, ¿no? Y hoy en día, pues los objetivos de desarrollo sostenible justo nos están pidiendo que ya no veamos el futuro que dejamos a nuestros hijos como una herencia, sino como una deuda, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta porque al final la deuda hay que devolverla, sobre todo a los bancos, bueno, acabo de empezar a trabajar en un banco un poco para entender estos flujos económicos y cómo funciona la economía más a un nivel financiero. Y me di cuenta de que al final es muy importante que haya gente que te preste dinero para que puedas mover un capital. O sea, y Maifun lo conocerá muy bien. Si quieres emprender cualquier proyecto, necesitas pues un capital que te lo puede poner el banco, o unos accionistas, o tú mismo, ¿no? Pero necesitas un capital y si alguien te cede pues ese dinero para comprar una máquina, para generar tus productos, para poder tener clientes, pues al final te va a salir mucho más barato, ¿no? La deuda pues es interesante porque justamente desbloquea actividades económicas, desbloquea al final empresas, desbloquea bienestar para la sociedad, ¿no? Y justamente esa deuda que tenemos con nuestros hijos es un planeta. Es un planeta, es una sociedad, son digamos, unas perspectivas, ideas, cultura, todo eso lo tenemos que cuidar, ¿no? Y si lo estamos, digamos, pues despreciando o lo estamos minusvalorando, pues al final eh, estamos devolviendo un mundo peor, ¿no? Y por eso hablaba de las cooperativas, porque es justamente, digamos, otro tipo de economía
que tradicionalmente se llamaba economía social y solidaria. De hecho, hay una ley en España que un poco regula este sector. No hay una ley sobre las empresas sociales, como puede ser el mundo anglosajón o el mundo que regula mucho más este sector, el sector de las empresas sociales, pero sí esta ley en España. Y yo creo que es interesante traer la colación aquí porque ha existido durante muchos años y bueno, pues la economía y la sociedad ha exigido que seamos más horizontales a la hora de tomar decisiones en todos esos procesos de generación de valor. ¿Horizontales en qué sentido? Pues si tenemos una empresa, pues vamos a fijarnos en cualquier banco en el cual hay una persona o un consejo, digamos, que toma las decisiones por toda una estructura y al final toda esa estructura estaba pues casi impactando en todo un país o incluso en todo el planeta, pues fijaros qué poder, ¿no?, tiene esa persona de cambio, qué poder tiene también de equivocarse o qué potencial tiene de equivocarse y también que está decidiendo sobre nosotros. Entonces, cuando hablamos de cooperativas, ese poder de decisión de cómo queremos impactar o cómo vamos a configurar nuestra actividad económica, al final se divide de manera equitativa en todas esas personas cooperativistas, ¿no? Y esto es muy, muy, muy potente, pero también mucha gente dice que es ineficiente. Yo creo que hoy en día, pues con todas esas nuevas herramientas allá y todos los métodos de trabajo participativo, todos los sistemas pues de trabajo online que están existiendo hoy en día, pues cada vez se está demostrando que el trabajo más horizontal es cada vez más eficiente y ya no hace falta quedar con las 20 personas a la vez para tomar una decisión, sino que cada uno se puede organizar en sus momentos del día para poder generar ese valor añadido, ¿no? Y entonces, bueno, pues a tu respuesta, a tu pregunta, María, el cuarto sector se está configurando, pero realmente ha existido desde siempre, ¿no? Aunque es una manera interesante de generar un movimiento y generar, digamos, ponerle nombre a cosas que están surgiendo ahora que son más nuevas, ¿no? Y la pregunta de que deben las empresas incorporar pues este impacto en sus procesos productivos, pues es muy, muy interesante, pero a la vez confusa para mí al menos, porque las empresas están hechas para generar dinero, o al menos incluso la ley española así lo recoge, pues están hechas para devolver a sus accionistas el dinero y es complicado un poco de entender si deberían incorporarse en sus procesos productivos, ¿no? O directamente en su gobernanza más general, porque al final lo que pueden hacer es, en el cómo lo voy a hacer, voy a intentar impactar lo menos posible, o al menos generar un poco de impacto. Pero el qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo es ganar dinero. Mi misión como empresa, como actividad empresarial, no es generar impacto, no es resolver un problema social. Y esa es el gran, digamos, interrogante o confusión para mí al menos. Aunque bueno, hay grandes empresas, no sé si puedo poner nombres, pero le voy a dar caña. En Iberdrola, por ejemplo, al final, creo recordar, y hablo de memoria, los resultados, digamos, anuales de los objetivos que se han puesto Iberdrola como empresa están ahora mismo, digamos, variando, o sea, o modificando las variables que recibe el Consejo de Administración. Si Iberdrola no es capaz de cumplir con su objetivo sostenible de reducir el CO2, pues está impactando al dinero, a los ingresos que está ganando la directiva, ¿no? Y eso es, yo creo que decisiones muy importantes, pero al final el objetivo de Iberdrola es pues ganar dinero, ¿no? Es generar, digamos, negocios y ahí la pregunta es, oye, ¿los hacemos sostenibles o realmente están hechos para generar sostenibilidad, ¿no? Ahí es la confusión, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un debate un poco filosófico y al final, a nivel práctico, pues están generando menos impacto para el mundo, incluso mejorándolo con estos objetivos y creo que es interesante, o al menos valorarlo y hacerle seguimiento de cómo se desarrolla todo esto, sobre todo en este marco de los ODS, ¿no? Y bueno, y la segunda pregunta ya se me ha olvidado de lo que me he enrollado,
pero hablabas de, de qué, perdona María. Del crecimiento, si ya va a dejar de ser. Vale, ya me acuerdo. Ahora me diga. Ya me acuerdo, sí, sí. Es una buena, es una buena pregunta. Lo poco que sé de economía es que si no hay crecimiento no hay generación de empleo, ¿no? Y esa es como una máxima que, que vemos en los modelos, digamos, más tradicionales de cómo medir el PIB, de cómo medir al final la economía de un país. Entonces, si la gente no tiene trabajo, la gente no tiene empleo, pues de qué van a vivir las nuevas generaciones, ¿no? Y esa es una pregunta que yo me hago mucho, sobre todo, bueno, yo soy automático de especialización. Automático quiere decir que me he dedicado a intentar automatizar procesos industriales y a sustituir a la mano, digamos, humana en los procesos de fabricación, que no quiere decir quitar trabajo, ¿no? Es a lo mejor mover empleos, ¿no? Y cada vez más hay informes que demuestran que la automatización lo que está haciendo es evidentemente generar desarrollo económico, porque al final por menos eh, input, digamos, productivo estás generando más output, por menos, digamos, profesionales estás generando más piezas dentro de tu industria, ¿no? Más productos. Pero esas personas perfectamente se pueden relocalizar en otros puestos de trabajo, ¿no? Transformar una industria no quiere decir pues despedir a todos esos trabajadores, sino que puedes invertir en formación, puedes invertir en quizás pues otras maneras en las que estas personas pues pueden aportar valor, ¿no? Si tu empresa va a crecer y va a necesitar vender más, pues a lo mejor se pueden transformar en comerciales o incluso en personal pues más de ingenieril, o bueno, que hay muchas maneras de hacer esta transformación hacia una industria 4.0, como la llaman. Y esto es fundamental porque depende de lo que hablábamos antes, de esa persona, de ese CEO, de ese presidente, de ese consejo de administración, que va a decidir si su empresa quiere o no pues relocalizar esos trabajadores. Y eso es para mí preocupante. Preocupante porque no haya CEOs y buenas personas, o porque no haya consejos de administración que, que quieran impactar en el mundo, sino que, bueno, pues la gente comete errores y a lo mejor si ese CEO estuviese en ese puesto de trabajo no despediría a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí un proceso más horizontal en el cual pues los propios ciudadanos a lo mejor de esa industria, ¿no? Una industria que puede estar en un pueblo y puede ser el alimento o la actividad económica del 80% de la población, no puede dejarse a manos de un consejo de administración solo que decidan sobre qué es lo que va a pasar, ¿no? Aunque es verdad bueno, que así es como se ha configurado esa empresa y así es como han dado ese trabajo a esos trabajadores. Creo que bueno, se puede articular otras formas de generar actividad económica y generar esos procesos productivos con otra personalidad jurídica, ¿no? No solo como sociedad anónima, sino como cooperativas, como empresas sociales y poner límites, ¿no? Y poner políticas. Entonces, bueno, a la pregunta de si el crecimiento es el proxy adecuado, no lo sé, no lo sé. Yo creo que tiene que existir ese crecimiento y al final, pues, digamos, la economía está configurada para ello, para que, bueno, pues los precios suban, para que haya consumo, porque si los precios bajan, la gente se espera para consumir y el dinero no se mueve. Entonces es complicado. Ahora bien, el planeta es limitado. Si basamos nuestro sistema de producción en una idea de crecimiento infinito, está claro que hay unos límites planetarios que no podemos pasar, ¿no? Ya sea el claro ejemplo es el sector de la arquitectura o el de la infraestructura. Tenemos un terreno concreto y este sector pues no puede seguir creciendo de manera infinita porque no vas a poder construir en todo, ¿no? Una casa en todo el planeta. O de igual manera, ahí yo creo que también se ve
pues de manera, bueno, en sector agrícola lo mismo, porque hay tierra limitada, pero bueno, recomiendo a la gente a verse y a leer sobre los límites planetarios, que es un concepto que yo aprendí hace poco, porque tenemos límites, digamos, a nivel medioambiental. Hablamos de CO2, hablamos de biodiversidad, hablamos bueno, de desechos, hablamos de pues, uso de la tierra, hablamos de muchos límites que tiene el planeta y que no podemos sobrepasar, pero también hablamos de límites inferiores, ¿no? Que tienen que ver con la desigualdad, tienen que ver con un poco, pues, bueno, pues lo que estamos viendo en España, que al final la frontera de Melilla o de Ceuta es una de las 10 más desiguales que existen en el planeta, que es la frontera entre Europa y África, y existe un límite de esa desigualdad. Y estamos viviendo pues que nos hayamos sobrepasado ese límite, ¿no? Aquí en España. Y bueno, hay también un libro muy interesante no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se llama Kate Raworth, que es una economista que escribe sobre justo estos límites, y en español se llama La economía de la rosquilla. Y en esto se inspiró el logo de los ODS, que son pues, dos circulitos, como si fuese un donut, pues justamente para hablar de esos límites, el límite inferior y el límite superior. Así que bueno, debe existir crecimiento, pero a lo mejor ese crecimiento puede ser un concepto más, digamos, asiático del infinito. Los asiáticos ven el infinito como un círculo que está todo el rato girando, 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 y digamos la manera más occidental o judeocristiana de entender el infinito, pues esa recta que se va hasta el infinito, pues no hace falta que sigamos creciendo como ese gráfico de crecimiento económico, ¿no? Sino podemos seguir con los recursos limitados que tiene el planeta, generando valor añadido para la sociedad, bienestar, sin cargarnos el planeta, ¿no? Totalmente, y bueno, ahí está toda la economía circular y esa redefinición del crecimiento en esos términos. Pero me gustaría preguntarte, bueno, muy interesante todo lo que nos cuentas, de hecho luego te pediré que nos escribas los títulos, porque bueno, tienen que aparecer en este nuevo contrato social. Pero me gustaría preguntarte por la otra cara, la cara de la deuda de los países, cómo a veces ese crecimiento se hace a costa de esa deuda, quién paga esa deuda, y si esto tiene esos buenos pronósticos como, o en los términos en los que estamos hablando ahora. Pues la verdad es que cualquier cosa que digan en esta materia seguro que está equivocada y que no he leído suficiente sobre ello, pero bueno, es verdad que cuando hablamos de deuda, o al menos como yo entiendo, ¿no? Una deuda para las empresas pues es positivo. Tú, bueno, imagínate que bueno, has puesto 20.000 euros para fundar una empresa. Digamos que esa empresa se llama Nicarit, que ojalá tuviésemos tanto dinero, ¿no? Y que vende manteca de karité. Pues si de repente le pides un préstamo al banco de 80.000 euros, pues tienes un 80% de tu capital, de tu capital, de tu patrimonio, que bueno, que en conceptos contables pues es tu pasivo, pues para poder generar valor, para poder, digamos, producir manteca de karité, y podríamos comprar máquinas con ese dinero y podríamos comprar, digamos, o contratar a gente y solo nos ha costado 20.000 euros, ¿no? De patrimonio neto. Si imagínate que la empresa quiebra, pues es al final el dinero que pierde el banco, no que pierdes tú. Es verdad que luego hay un proceso de que tienes que poner garantías o pedir ese préstamo, tal. Bueno, pues hay un montón de historias, ¿no? Y sobre todo que muchas veces ese dinero no lo tienes. Y es interesante pues pedir ese dinero para poder generar pues actividad económica, y en este caso de Nicarit generar bienestar para estas cooperativas de mujeres con las que trabajamos en el norte de Benín. ¿Qué pasa con los países? Pues a ese mismo respecto pues es interesante endeudarse, pues porque hay unos recursos limitados y queremos pues construir carreteras y generar desarrollo para nuestra población, y queremos pues bueno pues crecer. Bueno, ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Pero hay unos límites, ¿no?
endeudarte pues por más de lo que eres capaz de devolver, o endeudarte por más de lo que al final quieres generar, pues también demuestra ineficiencias de tu modelo, demuestra que a lo mejor pues no eres creíble ante un mercado internacional. Quizás, bueno, pues hay mecanismos y herramientas que desconozco, como pues atraer inversión extranjera, eh, que a lo mejor es complicado, ¿no? Es verdad que hay ejemplos históricos en los cuales de repente un país genera moneda o ha generado masa monetaria para poder reducir estas deudas, y locuras que se han visto, porque los países lo pueden todo, sobre todo los europeos, porque a los africanos no les dejamos emitir moneda para resolver sus deudas. Y bueno, son conceptos complicados que tampoco voy a meter mucho, pero sí decir eso, hablar de la deuda de los países africanos, ¿no? Que al final fue muy sonado por los años principios de 2000, 2010, y de hecho Bush, el pequeño Bush, perdonó o condenó la deuda a muchos de estos países que justamente lo necesitaban pues para generar desarrollo, pero lo hizo a la mitad, ¿no? O sea, al final pues no cuajó, ¿no?, esta idea. La verdad es que lo tengo un poco olvidado, pero es digno de verse documentales y leerse sobre ellos, porque al final dependemos en este gran continente. Este gran continente, digamos, proporciona alimento. eh, Perdón, María, que me estoy enrollando. Digo, y que por otra parte es emergente, o sea, este gran continente en el que por otra parte se está invirtiendo mucho y que viene con fuerza, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, tú me puedes hablar mucho de Tanzania y de los países que has estudiado por ahí. Yo, pues África del Oeste creo que es bueno, pues un mercado súper súper rentable, y que la inversión extranjera cada día está invirtiendo más dinero. Hay startups, hay negocios, y hay pues oportunidades muy interesantes, y Nigeria, por ejemplo, tiene una tasa de móviles y de fabricación de móviles pues mucho más grande que cualquier país europeo, ¿no? Y tasas de crecimiento pues también mucho más grandes de cualquier país europeo, y es una pasada, es un núcleo de desarrollo brutal. Y al final, bueno, pues seguro que María tú lo cuentas mejor, pero que es un continente que cabe China ahí dentro, que cabe Estados Unidos ahí dentro, que cabe Rusia. Es tierra enorme, pero que no nos damos cuenta de lo enorme que es, y de lo mucho que está alimentando el mundo, ¿no? Ahí, de hecho, por lo rentable que es, las grandes multinacionales están sacando toda la materia prima de ahí, sin pagar, o intentando pagar los menos impuestos posibles, y sin dejar el valor añadido suficiente en estos países, ¿no? Y por eso el gran problema macroeconómico de que se está invirtiendo ahí para desarrollar estos mercados productivos, pero al final gran parte de ese dinero está saliendo al exterior, porque muchos de estos países consumen productos desarrollados o fabricados en el exterior. Entonces, si tú estás invirtiendo, o estos países están endeudando para justamente desarrollar estas empresas, pues si a nivel macroeconómico está saliendo más dinero que está entrando, pues jamás van a poder pagar estas deudas, ¿no? Y esto es lógica macroeconómica, pero que no creo que sea difícil de entender. Sí es difícil de modelar, y luego hay muchas cosas más complejas de las que estamos hablando ahora, pero, pero bueno, creo que es algo evidente, y también nos pasa en España, junto con países donde al final, bueno, pues sus procesos productivos son menos primarios. En España dependemos mucho de la agricultura, del turismo, y pues es verdad que nos va a costar más salir de esta deuda. Pero bueno, aquí economistas, corregirme si me estoy enrollando, me estoy tirando el pisto, porque la verdad es que no tengo mucha idea. Simplemente pues para que sepáis que no hay que ser experto para pensar sobre ello, pero sí es importante leer para no equivocarte, ¿no? Y no decir barbaridades, que a lo mejor estoy diciendo alguna.
bueno, también es el papel de la ciudadanía activa, el ser crítico, leerlo y contrastarlo. O sea que de momento nosotros ponemos ahí la pieza y cada uno que la coja y la moldee como pueda. Te quiero hacer una última pregunta, porque aparte de que se nos cierra el directo y tampoco queremos robarte más tiempo, que ha sido una maravilla y me quedaría horas, y Maisun también se quedaría horas escuchándote. Ha tenido una urgencia y se ha tenido que ir hace unos 5 minutos, pero bueno, seguimos a piel de cañón. Una de las cosas que habíamos preguntado, porque nos interesa mucho canalizar las ideas del público y que estas conversaciones realmente lleguen a las personas, y una de las preguntas que habíamos hecho, y para lo que te voy a contar el porcentaje final en las respuestas, es si creían que el momento actual, el momento de crisis y de pandemia, era un buen momento para el emprendimiento. Y nos ha sorprendido que una de cada 2 personas ha dicho que sí, pero eso significa que hay un 50% que ha dicho que no. Entonces, no sé qué podríamos decir a este 50%, que además, siendo de los perfiles de Maisun y el mío, es bastante preocupante, que no es una muestra poblacional general, sino de gente muy activa de por sí. Entonces, ¿es un mal momento para el emprendimiento esta crisis de la pandemia, o es una oportunidad para aprender de los errores o aprender de los escollos del sistema? Pues muy buena pregunta. Yo creo que hay dos caras de la moneda, como siempre, y hay medias verdades y medias mentiras, y hay percepciones al problema. Y me gustaría justo terminar con esto, que al final lo que es una oportunidad para unos, o lo que es más bien un desecho para unos, es una oportunidad para otros, o una mala situación lo es para otros, y esto en la vida y siempre ha sido así. Y sobre todo pues esta manera de entender la economía como economía circular, esto pasa mucho. Y, y bueno, yo justo al empezar la pandemia pues quería abrir un restaurante africano. De hecho, teníamos todos los procesos, el MVP ya montado, a punto de sacar piloto, y iba a ser un restaurante genial, que iba a dar empleo a personas refugiadas, que iba a ser un referente digamos, en arquitectura y en modelo de gastronomía, metiendo, bueno, era una idea increíble que no os la voy a desvelar más, porque si no me la quitáis. Pero sí que lo teníamos todo hecho, ¿no? Y al final, pues ha sido un golpe, un palo para toda la restauración. Y hay muchos lugares que han tenido que cerrar, y no nos íbamos a meter en este embolado con esta situación, ¿no? No teníamos mucha inversión, y al final pues la inversión hacia el sector de restauración pues se ha reducido. Es verdad que hay pues un montón de startups, y me llegan noticias de Google for Startups, que estamos metidos ahí en esa plataforma, pero de gente que ha levantado rondas de millones de euros. Nosotros pues no hemos sido capaces, y precisamente por lo que nos ha afectado, ¿no? Pero de repente te das cuenta de que hay otra gente que se está transformando y está generando oportunidad de negocio pues con el delivery, y a pesar de que no sea un momento para aprender en gastronomía, pues hay gente que está aprendiendo y transformando sus negocios en dark kitchens, que, que es un concepto que aprendí de mi colega Elías, que es básicamente lugares en los cuales hay cocinas, y estas cocinas pues distribuyen al cliente final, y no hace falta gastarte dinero e inversión en todo un local, y todos los, digamos, pues, quebraderos de cabeza que da eso. Entonces, bueno, pues esto es un claro ejemplo de que depende de dónde mires, te vas a encontrar una respuesta u otra. Depende de a quién preguntes, te vas a encontrar una respuesta a otra. Si me preguntas a mí, pues te voy a decir que es un mal momento para aprender en gastronomía. Si le preguntas al tío que montó la Dark Kitchen, pues te va a decir que ha sido una oportunidad genial para él, ¿no? Y bueno, es verdad que ahora es cuando tenemos la oportunidad de replantearnos nuestro modelo de vida, nuestro modo de consumo, nuestro modo de producción. Y lo comentaba un montón de gente en el confinamiento, y la gente habla mucho sobre él, pero ahora nos estamos durmiendo, yo creo. Ahora estamos más anestesiados sobre esta problemática, y ya nos planteamos si cuando vuelva a toda la normalidad vamos a dejar de comprar pues las 10 prendas al mes que nos compramos, o si realmente vamos a ser pues más prudentes, y a no volcarnos sobre esta obsolescencia programada que tienen nuestras prendas de vestir, nuestros productos de consumo, televisiones, ordenadores, tecnologías, bueno, que son cosas que son muy heavy, pero que están ahí sistémicas, y,
y al final pues son oportunidades para replanteárselas y sobre todo para generar negocios que sean sostenibles y que ayuden al planeta. Eso sí que me parece que es el momento. Que pensemos en la sociedad en su conjunto, que pensemos en este nuevo contrato social, y la verdad es que me encanta que Maisun y tú estéis desarrollando esta iniciativa para que hablemos de ello y para que no se pierda esta energía de la que estoy hablando y que sigan esas rayadas personales y familiares. Y nada, que a lo mejor, como yo creo que terminamos ya el directo, simplemente agradecerte a Maisun y a ti la oportunidad de echar la chapa como nunca antes la había echado. Y aquí con mascarilla por primera vez en mi vida. De hecho, bueno, voy a quitar para que me veáis. Estoy afeitado, así que estoy algo presentable. Y nada, que 1.000.000 de gracias. La verdad es que os admiro mucho a las dos. A ti, María, te sigo muy de cerca y la verdad es que es increíble lo que estás montando con Inacua y bueno, con todas las iniciativas y ese cambio personal que estás teniendo. Te admiro un montón y te animo a seguir a tope. Y nada, cuenta conmigo para lo que necesites las próximas veces. Maisun, tú también. Eh, y, y nada, encantado, un placer. De verdad, Dani, me quedo con esa ilusión que nos has transmitido a todos. Y Maisun, Si me permitís, yo solo para agradecerte, he estado escuchando, he tenido que quitarme un poquitito para atender una cosa y agradeceros a los dos, a María por ser el artícipe y casi el alma de este proyecto, pero a ti por dejarte liar. Creo que a Alejandro le vamos a tener que decir que has dejado el listón bastante alto también, así que nuestro próximo invitado lo va a tener francamente difícil, pero es una cosa bastante bonita e ilusionante que vayamos añadiendo sobre cada conversación cosas nuevas. Así que muchísimas gracias a los dos. Yo me tengo que ir de nuevo, cosas de la vida, pero encantada de compartir con vosotros esta tarde y deseando poner en marcha un montón de ideas que han ido saliendo y que me he ido apuntando. Así que muchísimas gracias, de verdad, a los dos.